que me acompañe a leer en el libro de Jeremías. Vamos a leer Jeremías 33. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies, me regala un fuerte amén y lo leemos todos juntos. Jeremías 33. Vamos a leer desde el 1. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y su palabra dice así: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdenos, Padre, a meditarla, Señor. Que no sea yo hablando, Padre, sino sea usted, Padre bendito, hablando por medio de mí, Señor. Yo ahora me paro tras usted, Señor, y le pido que sea usted hablando a este pueblo, Padre. Abra nuestros oídos espirituales, Señor amado, y denos ese entendimiento, Padre, para comprender todo lo que tú quieres hablar en esta noche, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. El tema que le puse a este mensaje es clamando en todo tiempo. Es algo bien hermoso y usted puede decir, y yo creo que todos lo sabemos, que dicen que todo cristiano tiene que poderse este versículo: clama a mí y yo te responderé. Pero hemos leído desde el versículo 1, donde dice que vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún en la cárcel. Es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque es bien hermoso que el Señor nos diga: clama a mí y yo te responderé. Y todos queremos eso, ¿verdad? Porque nos sentimos fortalecidos cuando nos dice así esta palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Jeremías estaba en una situación bien tremenda. Sabe que al principio, bueno, una vez una hermana me dijo: tú eres como el profeta Jeremías, que lloras por todo. Porque yo lloraba, porque yo no quería predicar. Yo lloraba, créame que yo lloraba como un niño que llora desconsolado, pues. Porque yo decía, pero yo cuando hablo, incluso cantando, a mí me da garra bostezadera. A mí no voy a poder hablar. Yo sabía que lo tenía que hacer y yo por eso lloraba. Porque yo decía, no voy a poder. Cuando esté allí parada, ni hablar voy a poder. Pero el Señor me dijo: ¿acaso sos vos la que vas a hablar? Y ahora, cada vez, y se lo digo delante del Señor, cada vez que a mí me dan este privilegio de meditar su palabra, de predicar, yo le digo al Señor: Señor, desde ahí en mi silla, yo me voy a parar ahí, porque tú me dijiste que tú hablarías por mí. Amén. Porque así yo me siento fortalecida, porque tenemos que creer en esa palabra que el Señor nos ha dado. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque vienen situaciones bien difíciles a nuestra vida, que muchas veces no las queremos pasar. Pero es necesario que las pasemos. ¿Por qué? Porque así nosotros crecemos más espiritualmente. Y sabe, difícilmente
una persona va a clamar estando bien completo. Si usted tiene dinero, si usted tiene salud, si usted tiene todo, difícilmente vamos a clamar como clamamos cuando tenemos una situación difícil. Amén. Y admiramos al profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque un profeta que se cumplió todo hasta que murió, pero era un hombre que se paraba y hablaba aún con sus miedos. Y yo creo que a todos el Señor nos ha mandado a hacer algo. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Será que le hemos dicho al Señor, Señor, yo aún soy muy tiernito en la obra? O yo aún soy muy chiquito, no puedo todavía. Pero ¿acaso somos nosotros los que vamos a hablar? Pero mire, bien difícil esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor nos escucha. Pero ¿qué pasa cuando nosotros clamamos y esa respuesta no viene? ¿Sabe que ahora yo estaba viendo una entrevista de una hermana, de una pastora, que le preguntaba a la que la estaba entrevistando y le decía, y usted le decía, ¿qué sintió cuando su hijo murió? ¿No le reclamó al Señor? ¿O no se puso a pensar en que le dijeran, esta hermana es conocida porque clama a Dios? Una hermana que se para y ora. Y así se conoce en las redes. Pero la respuesta que ella dio es algo bien, bien tremendo. Y yo creo que tenemos que aprender de esa situación aún que no querramos. ¿Por qué? Porque muchas veces la respuesta es no. Aunque nosotros clamemos. O probablemente en el momento no sea esa respuesta que nosotros estamos pidiendo. Pero muchas veces nosotros queremos que así se cumplan las cosas. Más cuando es algo bien difícil que estamos pasando. Es algo bien tremendo y a mí me gusta meditar en cuando Jesús le dijo a Pedro que clamaba para que su fe no menguara porque iba a ser zarandeado como a trigo. Él le pudo haber dicho, yo he orado para que no sea zarandeado, sino que le dijo para que tu fe no mengue, porque iba a ser zarandeado. Pero nosotros humanamente no queremos eso, porque es bien difícil, pero como le vuelvo a repetir, es necesario. Pero muchas veces nosotros queremos que el Señor solo nos diga, te voy a bendecir, tú vas a estar bien, eso que estás pidiendo ya va a ser. Pero es bien incómodo cuando alguien nos predica y nos dice, eso que estás pidiendo, si no cambias tu vida, no lo vas a tener. Es algo bien difícil. Y eso le pasó a Saúl. Saúl, él quería que todo le saliera bien. Y cuando él andaba en esa aflicción, que el Señor no le contestaba ni por sueños, ni le hablaba de ninguna manera, y Samuel ya había muerto, ¿qué hizo él? Él se fue a buscar a una mujer bruja, como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Se fue a buscarla para que le hablara. Yo me imagino que él iba buscando que le dijera, sí vas a salir victorioso. Pero cuando llamó a Samuel, ¿qué le dijo? Que él había desobedecido y que Jehová se había apartado de él. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos afirmamos en Dios. Cuando nosotros creemos que porque estamos en un lugar, porque nos estamos congregando, vamos a vivir una vida como todos allá afuera. Y nosotros somos del mundo, mas no pertenecemos al mundo ya. ¿Por qué? Porque tiene que haber una diferencia. Como dice su palabra, tenemos que ser luz en las tinieblas, pero queremos esas bendiciones. ¿Y qué le dijo?
Samuel a Saúl? Que el Señor ya lo había abandonado, que era enemigo de él. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque no obedeció. Y es algo tan tremendo que aún así Saúl no se arrepintió. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando nosotros no tenemos una determinación en lo que queremos. Pero si nosotros analizamos en lo que queremos, que mi objetivo es que si yo soy cristiano, si yo he aceptado al Señor, si yo tengo al Señor en mi corazón, yo vengo aquí con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De ser salva. De que en el momento que esa trompeta suene, yo me voy con el Señor. Pero no va a ser así, desobedeciendo. Tengo que someterme, ser obediente, porque eso es lo que el Señor nos pide, que nosotros seamos obedientes. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Es algo que le da fuerza. Y le dijo que no se aparte este libro de tu boca, sino que de día y noche meditarás en él, para que todo te salga bien. Eso es lo que el Señor nos pide. Y podemos decir, pero es que es bien difícil. Pero no. ¿Por qué? Porque Jesús vino aquí, ¿para qué? Para mostrarnos que sí se puede. Él vino hecho hombre, para que usted y yo no tengamos excusa y digamos, es que yo no puedo decir no. Es que eso es bien difícil. Pero si Él vino hecho hombre, ¿para qué? Él tenía situaciones parecidas a nosotros. Mire, es algo bien tremendo que el enemigo ahí anda, viendo cómo nos destruye, viendo cómo nosotros caemos en sus trampas. Y mire, el enemigo fue tan atrevido que hasta cuando Jesús estaba ayunando, él fue y lo tentó. Algo bien tremendo. Y Jesús estaba en cuerpo humano, pero se sometía a Dios. Y su palabra dice que si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a hacer cosas del Espíritu. Pero si andamos en la carne, ¿se imagina usted? Póngase a analizar, con 40 días ayunando, usted con una gran hambre, y que venga alguien y le ofrezca y usted diga, no, es que este es mi amigo. Pero ¿qué tal si es usado por el diablo? Porque el enemigo lo que quiere es que usted y yo tropecemos. Y por eso el Señor nos ha dejado este libro de la ley. ¿Para qué? Para que nosotros escudriñemos las Escrituras y para que nosotros veamos todo lo que aquí está escrito. Porque sabe, el pueblo de Israel solo quería que le dijeran que les iba a ir bien, ¿verdad? El Señor sí les había prometido muchas cosas, como a usted y a mí. El Señor nos ha prometido muchas cosas, pero depende de usted y de mí si vamos a tener esas promesas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo donde desobedecían. Y es algo bien tremendo que aquí está en Jeremías 28:16. Quiero que me vuelva hacia allá atrásito y leemos. 28:16 al 19. Y mire lo que dice. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Mire qué tremendo. Pero a nosotros nos gusta que nos profeticen como este pueblo de Jerusalén. Este pueblo era un pueblo rebelde, pero ellos querían que Jehová les dijera: te va a ir bien. ¿Y por qué fue preso Jeremías? Porque él les hablaba la verdad.
Pero ¿qué hay de usted y de mí si nosotros vemos a un hermano haciendo algo que no debe y nosotros le decimos, no, es que Dios te va a bendecir? Es que eso que el Señor te dijo, eso que tú le estás pidiendo, pronto vendrá. No va a pasar lo de Ananías. Pero como humanos nos gusta que nos digan eso. Porque si nos dicen, cambia de vida, deja eso que estás haciendo, nos enojamos. Porque la Biblia dice, ninguna corrección al parecer es causa de gozo, dice, sino de tristeza. ¿Por qué? Porque no queremos. Porque la carne solo quiere hacer cosas malas. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, vamos a poder hacer las cosas conforme Dios quiere. Y allí el Señor nos va a escuchar, porque aquí le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿por qué le iba a responder? Si nosotros estamos siendo obedientes, nos va a responder. Pero si no, vamos a clamar. Y vamos a estar aquí clamando y clamando como fue Ana. Tenemos ese gran ejemplo de Ana. Que Ana dice que cada año ella subía y ella llevaba ofrendas. Ella clamaba a Dios, pero no le servía de nada. ¿Por qué? Porque no derramaba su corazón delante de Dios. Y por eso muchas veces no tenemos lo que pedimos. Su palabra dice que pedimos, pero no pedimos bien. Por eso no recibimos. Porque lo hacemos en la carne. Pensamos que todo está bien, que yo solo puedo venir y solo este día yo le pido al Señor y el Señor me lo va a dar. Pero no, tenemos que hacer las cosas conforme Dios nos pide, para que todo nos salga bien y para que el Señor nos escuche. Para que el Señor nos responda, como le dijo a Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cuáles son? Se imagina que nosotros vayamos por un lugar y allá hay algún peligro. Si nosotros andamos en el Espíritu y nosotros hemos clamado al Señor, el Señor nos va a avisar, el Señor nos va a cuidar y nos va a decir, por allí no pasas. ¿Por qué? Porque el Señor va a derramar ese espíritu de sabiduría, ese espíritu que yo creo que todos anhelamos. Porque es hermoso cuando nosotros leemos y ver todo lo que los hombres que están aquí en la Escritura han obtenido, todas esas cosas que ellos han pedido. El salmista David dijo, clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es algo bien tremendo que el temor no nos deja avanzar. Y muchas veces el temor es a decir, no puedo. Es que no me va a salir bien. Pero si nosotros le creemos al Señor, si nosotros, nuestro objetivo es crecer en el Señor y estar aquí unánimes, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos unánimes. Y que si un día el Señor viene y nos dice, tú estás haciendo mal, o sea, una prédica bien dura, digamos, bendito Dios, porque el Señor hoy me habló. Porque el Señor nos habla a tiempo. Y nadie puede decir, no, es que yo no sabía. El Señor siempre nos habla a tiempo. Y el problema es que nosotros tapamos nuestros oídos. O si escuchamos, pero se va de paso. Y no meditamos en lo que el Señor me habló. ¿O será que usted, después de ahora, usted va a decir, ¿qué me quiso decir el Señor en esa palabra? ¿O será que al salir de aquí se nos olvidó? Porque muchas veces nos pasa eso. Y qué hermoso sería si nosotros atesoráramos cada palabra que se habla de este púlpito.
Sería algo bien hermoso. ¿Por qué? Porque así seguimos meditando. O venir con ese objetivo y decir, yo ahora voy y yo quiero saber de qué me va a hablar el Señor ahora. O qué me va a decir ahora. ¿Será que usted le dijo eso al Señor antes de salir de su casa? ¿Será que ahora dijimos, ¿de qué? Ahora yo voy dispuesto a lo que el Señor me quiera hablar. Porque este día es un día de clamor. Este día es donde deberíamos de estar todos aquí en la casa del Señor. ¿Sabe que ahora vino una hermana? Yo no sé si es cristiana o qué, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención lo que me dijo. Me dijo, ¿a qué horas hacen aquí la fiesta? Me dijo. Y yo le dije, a las 7, le dije yo. Y me dijo, es que fíjese, me dijo que yo he pasado por aquí. Y yo me he quedado ahí parada. Yo escucho esas alabanzas tan hermosas que cantan aquí. Y yo le dije, pues ese es el Señor que le está llamando, que usted venga aquí. Porque ese es el Señor. Mire, qué hermoso que mucha gente que tiene el deseo quizás de congregarse y no puede, porque ella me dice, yo vengo bien noche, pero ahora yo salí temprano y vine. Yo le dije, pues si quiere pasar, pase. Y me dijo, no, mejor voy a regresar, pues, pero no veo que no vino. Pero eso es lo que pasa muchas veces. El Señor nos habla, el Señor toca nuestra puerta, pero después se nos olvidó. Y después no volvemos, porque le aseguro que fue el Señor quien trajo a ese hermano. Pero ella lo escuchó quizás solo en un momento, pero quizás se sintió cansada. Quizás dijo, pues mejor no voy. Pero nosotros que estamos aquí, que el Señor nos tiene aquí, tenemos que anhelar esa presencia, anhelar y decirle, Señor, yo ahora aquí estoy. Si es para el Señor, déselo fuerte. Y decirle, Señor, yo aquí estoy. Aún con mis imperfecciones, aún quizás necia, quizás le he desobedecido a su voz, pero estoy aquí. Y si usted está aquí, es porque el Señor quiere que usted y yo no nos perdamos. Que ese día que suene esa trompeta, usted y yo nos vamos con el Señor. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar en esta hora. Padre amado, le damos gracias, Padre, por esta palabra. Le pedimos que sea usted, Padre, hablándonos acá.